Buenas noches, nos da mucho gusto saludarles en el programa En la Línea con su amigo Félix Fuentes y mi compañera Mónica Uribe. Bienvenida. Muchas gracias, y qué bueno Félix, que estamos otra vez más y que sean muchos días más los que estemos juntos en este programa, Mónica. Gracias, Félix. Yo encantada. Vamos a hablar, pues ya saben de qué, de la carestía de la vida. Infortunadamente, en este año se ha disparado, como dicen los economistas o financieros, se ha disparado el precio, el costo de la vida. Parece increíble que del 1 de enero del año pasado a este mes de junio haya crecido el costo de la vida en esta proporción de 3.83% el año pasado a 7.88% en este momento. Es una barbaridad. Esto se refleja en ustedes, en las amas de casa, que van a los mercados, que van a las tiendas de autoservicio y todos los días les está subiendo el precio de los productos básicos, pero sobre todo, y esto es lo lamentable, crece, se dispara el valor de los alimentos, Mónica. Sí, Félix, esto es terrible, porque ahorita estamos viendo que frutas y verduras han subido en la última quincena aproximadamente 16% en su costo. ¿10%? 16. ¿16? 16%. Entonces, esto sí impacta, porque la dieta básica del mexicano, ¿de qué se compone? De jitomate, cebolla, chile, y tú me dices qué más. Pero todo esto ha subido. El jitomate ha bajado porque es temporada. Pero tenemos casos como el limón y el aguacate, que el aguacate sigue muy caro. Incluso estaba viendo que el aguacate en Escocia está más barato por kilo que en México, que es un país productor. Claro, hay muchos elementos que han encarecido la oferta del aguacate. El kilo, creo que tengo entendido, de 100 pesos el kilo que estaba, se fue a 140 en estos días. Efectivamente, y ya es caro para un país productor. Es muy, muy caro. Ahora, el limón llegó a estar a más de 70 o 80 pesos el kilo, el limón verde. Entonces, bueno, hubo que optar por usar muy poquito limón. Ya en las taquerías ya no te daba limón prácticamente, o comprar otra variedad de limón que generalmente era el más caro, el Eureka. Esto tiene que ver, perdón que te interrumpa, esto tiene que ver en las exportaciones que, según se dice, está haciendo México a los Estados Unidos de enormes cantidades de toneladas de aguacate. Yo creo que sí, pero también tiene que ver con otra cosa. Las zonas de producción de aguacate y de limón están en una zona bastante complicada, en dos zonas complicadas, Veracruz y Michoacán. Michoacán es clásico, ¿verdad? En la producción aguacatera. Sí, también producen limón. El limón se produce en Colima, en Veracruz y Michoacán, por ejemplo. El aguacate, básicamente Michoacán. Pero el problema es que hay un tema ahí muy fuerte que tiene que ver con el crimen organizado. Por un lado está toda la cuestión del transporte. Y segundo, la amenaza a los productores. O sea, ya nos encontramos al crimen organizado hasta en la sopa. Pues sí, ¿para qué te digo que no? Sí. Finalmente, el crimen organizado está en zonas rurales, donde está la producción de alimentos. Pero ya está en toda la República, según lo que estamos viendo por las noticias de todo lo que se roban aquí y allá o no sé, o se traspasan entre las mafias y etcétera, pues se mencionan a casi todos los estados de la República. Sí, claro, pero en términos de producción agrícola es donde tenemos más problema, en realidad. Porque no solamente, como Michoacán, como decías tú, claro, con el aguacate. Es que
es una cadena productiva. No solamente es el productor, es el que le vende los insumos agropecuarios desde el abono hasta la gasolina para trillar, por ejemplo. Pero ¿cuál es la razón también? Me imagino que el consumo que tenemos todos los mexicanos de estos alimentos básicos, ¿cuál es la razón por la que, como tú lo dices, siendo México un gran productor de aguacates, y ya mencionabas a Michoacán y otras entidades, se esté encareciendo constantemente? Bueno, hay veces que da unos bajones, pero por lo general se ha ido para las nubes el valor del aguacate. Hay dos factores básicos a mi juicio. Uno, la inflación, que es un proceso económico general, que lo vemos en Estados Unidos, que ya llegó más arriba que la de México, está sobre el 8% de inflación. Y por el otro lado, las leyes de la oferta y la demanda. Cuando un producto deja de ser ofertado, se encarece. Nos acabamos de enterar en estos días, en esta semana, que numerosa gente de los Estados Unidos está pasando a la frontera de México, sobre todo en el noroeste, para comprar alimentos, entre otros productos, los limones, los aguacates, y etcétera, etcétera. O sea, los Estados Unidos están también en tan malas condiciones de producción agrícola que su gente esté llegando a México a hacer compras de esa naturaleza. Fíjate que hay que reconocer que Estados Unidos es un gran productor agrícola, sobre todo de granos. Ellos producen granos. Histórico. Digo, esas planicies del centro de Estados Unidos producen una cantidad de maíz y de trigo que es impresionante y que, bueno, finalmente es de lo que más se consume. Pero productos, cierto tipo de frutales, ellos no lo producen. De hortalizas. Las hortalizas y frutales, porque, bueno, finalmente el aguacate es un fruto. Sí. Bueno, el tema es que está la inflación, que no solamente bajan a comprar alimentos, sino bajan a comprar cosas tan de primera necesidad como fórmula láctea para recién nacidos. No tienen. O sea, sí tienen un problema de desabasto, no solamente... ¿Es leche en polvo o leche...? Leche en polvo para recién nacidos no hay. Hay una crisis importante de fórmula. ¿En Estados Unidos? Sí. Y han tenido que bajar a México a comprar ese tipo de productos. También tienen un problema... Bajar es que se brincan la frontera. Se brincan, pues sí, en algunos lugares se brincan el río, en otros no. Pero el punto es que tienen también, por ejemplo, tienen un problema con el algodón. Entonces, todos los productos derivados del algodón, incluidas toallas sanitarias, no hay en Estados Unidos. Históricamente, México fue un extraordinario exportador. Yo me acuerdo de cuando yo era joven, bueno, no digas cuando yo era joven, cómo se hablaba de la exportación de algodón de México a los Estados Unidos. Pues sí. ¿Eso continúa o ha bajado o cómo vamos? Ha bajado hasta donde yo tengo entendido porque hay importación de otros países. De la India, por ejemplo, se importa algodón. De Egipto se importa algodón. Pero en realidad lo que está teniendo Estados Unidos es que con todo el tema de integración hay cosas que al consumidor final le salen más barato del lado mexicano. El galón de gasolina ahorita está sobre los $7. Pues es más fácil venir a México y cargar el tanque de gasolina. O sea, ¿no? de entre los productos agrícolas, ¿cuáles son los más importantes que está vendiendo México a los vecinos, al gran imperio? Aguacate, sin lugar a dudas aguacate. Parece que el gusto por el guacamole pasó de ser un gusto de una minoría, de la minoría hispana, a ser del gusto general. Dicen que para el Super Bowl las ventas de aguacate se van a la estratosfera. Bueno, ustedes lo han visto, lo han leído en los juegos de fútbol americano. A mí me gusta mucho el fútbol americano, pero yo nunca me imaginé, desde que yo lo jugaba de chamaco, que el fútbol americano
iba a ser un súper cliente de los aguacates que se producen en nuestro país. ¿Y qué es lo que está sucediendo en estos días? Pues justo, yo creo que hay un acaparamiento. Sí creo que las bodegas en Estados Unidos están llenas de aguacate, del aguacate mexicano que han podido pues ir comprando y que allá se va a encarecer. Y creo que precisamente por la exportación del aguacate, la oferta en México ha disminuido, creo, no estoy del todo segura. Mira, y yo por he eso leído algo, fue al cielo. algo de, no solamente de aguacate, sino de otros productos alimenticios, y no solamente las bodegas de Estados Unidos. Los comerciantes mayoritarios, como se les llama, de nuestro país, están acaparando, están llenando sus bodegas de alimentos básicos, sobre todo agrícolas, porque según ellos y según lo dicen los propios acaparadores, probablemente haya faltantes de alimentos de agosto, septiembre, octubre o noviembre, porque aunque sí hay buena producción en nuestro país en estos momentos, y hablamos de los aguacates, y hablamos hasta de los chiles verdes, en fin, pero las ventas, las demandas que nos están llegando al por mayor, estas compras de Estados Unidos, nos está poniendo a la orilla de la escasez que pueda darse en nuestro país. Félix, yo aquí hablaría de varios factores. La escasez se va a dar porque tenemos un cambio climático. Entonces las cosechas no están rindiendo ni funcionando como se supondría que tendrían que hacerlo. Segundo, hay escasez de dinero. Entonces la inversión agrícola ha disminuido. Tomemos en consideración que México no es un país que la tenga fácil en términos de producción agrícola. Es un país montañoso. Los países montañosos no producen ciertos alimentos como granos. Entonces, hablar en México de canasta básica nos supone pensar en dos cosas. Uno, no es posible la autosuficiencia alimentaria porque nuestro suelo y el agua no dan. Y dos, la demanda y la inversión agrícola no están siendo suficientes. Son varios los problemas que mencionas. La escasez de dinero, bueno, pues eso es histórico en nuestro país. ¿A quién le sobra el dinero en México? Pues creo que a nadie. Bueno, algunos. Bueno, muy poquitos, muy poquitos. Sí, muy poquitos lo tienen en exceso, ya lo sabemos. Pero que México haya vuelto a sus tiempos de hace 40, 50 años en la venta de productos agrícolas, pues sí que es de alguna manera novedoso porque lo resentimos todos. Si México está vendiendo, en este caso como menciona, los aguacates y estaban mencionando las frutas y otros productos a Estados Unidos, que está padeciendo un problema de producción agrícola, pues nos vamos a quedar sin muchos productos en estos días o se van a encarecer más. Se van a encarecer. Yo creo que hay dos temas también aquí importantes. Uno, dependemos de la economía norteamericana para muchos insumos, incluidos alimentos. Nunca este país va a ser autosuficiente en alimentos. Tenemos que importar, sobre todo maíz. Eso lo tenemos que importar, no hay otra. Sí podemos exportar, pero creo que la balanza de importaciones y exportaciones en materia de alimentos será negativa para México. Como ya se nos va el tiempo, hago una pequeña acotación con lo del maíz. ¿Quién no sabe? ¿Qué mexicano no sabe que México siempre ha sido o fue el enorme productor de maíz y de frijoles, porque son los alimentos de mayor demanda, sobre todo entre la gente de la provincia, de los pueblos de nuestro país? Si a esto le agregamos que nuestros vecinos del gran imperio están absorbiendo muchos de esos productos al precio que sea,
pues algo va a pasar en nuestro país. Algo va a pasar, sí. Creo que estamos al borde de una etapa de carestía en materia de alimentos y vamos a tener que sustituir. Por lo pronto, hagamos lo que están haciendo los poderosos comerciantes de nuestro país. Digo poderosos, que son los que llenan sus bodegas de alimentos. Usted, si no tiene grandes bodegas para acumular alimentos, granos sobre todo, como maíz, frijoles, y etcétera, etcétera, pues por lo menos lo que están diciendo muchos de los productores, vámonos tranquilos en los consumos, no desperdiciemos absolutamente nada. Y se nos fue el tiempo, Mónica. Se nos fue el tiempo, Félix. Muchas gracias por su atención y aquí estaremos la próxima, que será el viernes siguiente con ustedes. Que tengan muy buena noche.